Continuamos con la primera epístola de Pedro, y nos toca el capítulo 3, del 1 al 12. Como venimos viendo todos estos días atrás, meses, semanas atrás, Primera de Pedro es una epístola eminentemente práctica, que nos enfrenta de forma directa y cruda con diversas facetas de la vida cristiana. El domingo pasado se nos habló de situaciones muy difíciles y hoy también tenemos algunas complicadas. En estas facetas, el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol, nos muestra cómo debemos actuar en cada situación. Esto es algo importante, porque la conducta cristiana en este mundo es de suma importancia y su influencia, aunque nos pueda pasar a nosotros desapercibido, su influencia es trascendental. De hecho, no somos lo suficientemente conscientes de la influencia que el testimonio de la Iglesia ha ejercido en el mundo a través de los siglos. Nada de lo que hacemos aquí resulta inocuo o baldío. Y nada de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, se pierde. Y esto es algo que tenemos que meternos bien en la cabeza. Lo que has hecho bien, bien queda y tiene su fruto. Lo que has hecho mal, lo que he hecho mal, mal queda y tiene sus consecuencias. La Iglesia está llamada a ser ejemplo en el mundo y marcar así el camino ético, espiritual y moral. Y además ha de hacerlo con perseverancia y con humildad. Lo que acabo de decir es, en nuestros días, tan importante, porque la moral del mundo está por los suelos. En lo espiritual no digamos. Y lo ético, ¿existe eso? Porque ya no vemos ética en el mundo. Unos años atrás, durante muchos años, la Iglesia ha influido muchísimo, pero últimamente, que nos estamos acercando al fin, las cosas van cambiando. Pero a pesar de eso, la Iglesia sigue teniendo una misión que cumplir. Y es importante cumplirla, porque también, a medida que los últimos tiempos avanzan, en los hechos de la Iglesia, el comportamiento de la Iglesia va a tener mucha importancia. Hay un pasaje del apóstol Pablo en Gálatas que todos conocemos y que dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Estamos viéndolo todos los días. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Con este pasaje en mente, vamos a entrar en el texto que tenemos para considerar hoy. Consta de dos partes. La primera, versículos 1 al 7, se dirige a las esposas y a los maridos. Y la segunda, del 8 al 12, a todos los creyentes por igual, y dice así: asimismo vosotras mujeres, estad
sometidas a vuestros maridos. Alguno enseguida hoy le levanta el grito. Hoy, leer esto hoy en el mundo es provocar para algunas personas. Pero la palabra de Dios dice, y por algo lo dice, y vamos a verlo: vosotras mujeres estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si algunos desobedecen a la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de sus esposas, teniendo a la vista vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el ser interior de la persona, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil, dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Bueno, estamos en un tema candente, ¿no? Algunos no quieren hablar de estas cosas porque es como el que coge un cacharro que quema, una perola, una olla que quema. Bueno, pues hasta aquí es la primera parte. Después leeremos la segunda. Esta primera parte está dirigida especialmente a las mujeres casadas y a los maridos. Al matrimonio cristiano se refieren otras escrituras, otras partes de las escrituras, en varias ocasiones y en diversos lugares, dejando clara, a lo largo de todo ello, se deja muy claro la interrelación personal entre ambos cónyuges y su trascendencia para la humanidad. Hay una relación interpersonal que Dios tiene mandada. El matrimonio cristiano forma un vínculo especial. El vínculo entre el matrimonio es comparado en otras partes de las Escrituras nada menos que con los vínculos entre Cristo y la Iglesia. La relación del hombre, del marido con la mujer, de la mujer con el marido, en Efesios se compara con la relación entre Cristo y la Iglesia y Cristo. ¿Y qué problema hay? No hay problema. Los problemas los hemos creado nosotros, pero problema en lo establecido no hay. Es decir, corresponden o responden a una relación que en primer lugar y por encima de todo es espiritual. Ya empezamos por ahí, se empieza a fallar en la relación hombre-mujer. La relación mujer está superada en lo carnal, en lo físico. En primer lugar es espiritual y por tanto trasciende a lo físico, a lo carnal, para convertirse en un compañerismo de mutua ayuda que busca para ambos un mismo y único objetivo en la vida.
Es decir, un matrimonio se une en uno para buscar, para alcanzar un único objetivo para ambos. ¿Y cuál es este objetivo? Que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas por encima de todo. Así, cuando formamos un matrimonio, la esposa anhela que la voluntad de Dios sea un hecho en su vida y el esposo también. Y no quieren nada más importante que esto. Fijaos la trascendencia que esto tiene. Esto lleva a experiencias y conductas específicas en cada caso y circunstancia que hemos de considerar y discernir y que nos llevan a aprender y a acoplarnos el uno al otro. En el primer versículo leído se presenta una de estas circunstancias particulares que afectan de plano a la esposa cristiana. Estar casada con un marido que no tiene fe. Hay un problema que se le presenta a la mujer. ¿Qué hago? Esto choca leerlo porque todos procuramos casarnos con otro que tiene nuestra misma fe, pero en los primeros tiempos, en los primeros años del cristianismo, no es nada extraño que esta situación se diera, fuera muy corriente, porque el Evangelio se predicaba y podían haber muchas mujeres que aceptaban a Cristo y maridos que no, y al revés también. ¿Qué hacer en semejante caso? Esto es lo que se plantea aquí en esta parte de las Escrituras. La palabra de Dios es clara. No hay que enfrentarse con el marido. No hay que entrar en discusiones para hacer valer su fe, sino que desde la humildad, sin palabras ni discusiones, mediante una conducta casta y respetuosa, es decir, de fidelidad al marido, y hemos de añadir algo que aquí no se menciona, pero que en otros lugares sí, con oración, el mandato es orar sin cesar, con esas armas es como la esposa cristiana ha de trabajar y tratar de ganar de forma prioritaria a su marido no creyente. Yo estoy diciendo cosas que son las que enseña la palabra, pero que hoy en nuestra sociedad no se ven. Pero la sociedad está como está porque no ve estas cosas. La conducta es determinante en la forma de exteriorizar la fe y proclamarla. En primer lugar, a los de casa, al marido incrédulo en este caso, pero también a los hijos, porque también hay que enseñar a los hijos, y a cuantos les rodean. Hay una forma de exteriorizar la fe y proclamarla con nuestra conducta. Y aquí se habla de la conducta de la esposa. El atavío externo en las mujeres cristianas, estén casadas o no, siempre ha tenido mucha importancia y su comportamiento ha sido decisivo en la sociedad de todos los tiempos. Hoy en día también. No hace mucho un hermano de esta iglesia me estaba diciendo el problema que había entre la juventud, las chicas, en su comportamiento. No sabemos comportarnos.
hay reacciones y formas de actuar que son inverosímiles. Bueno, tanto el ornamento de joyas y peinados, a que aquí se refiere en la Escritura, como la forma de vestir, tienen su propio lenguaje y reclamo, y siempre ha sido así. La mujer, según se vista, así proclama, así reclama, así se muestra. Y lo que siembra, lo que se siembra, es lo que se recoge, como hemos leído. En los versículos 4 y 5 se pone como ejemplo la conducta de mujeres que nos han precedido y que llegaron a ser claves en su entorno y en la historia, por su preocupación y cuidado por desarrollar en su interior un espíritu manso y humilde, independientemente de que sus maridos fuesen creyentes o no. Bueno. Se dice de ellas que esperaban en Dios. Es decir, en última instancia, su confianza para alcanzar el fin deseado no estaba en ellas mismas, ni en sus artes, sino que esperaban en Dios. Y esto para toda su vida. Es Dios quien inspira y ayuda a actuar correctamente. Semejante actitud las ha de llevar y las lleva a hacer el bien y no temer ninguna amenaza. No temer ninguna amenaza. La fortaleza y firmeza de la mujer cristiana provienen de su confianza en Dios. También el hombre, pero estamos hablando de la mujer ahora. La mujer puede tener en un momento dado diferente parecer de su marido, pero se las exhorta a no temer ninguna amenaza. Cuando se habla de amenaza, no hay que pensar necesariamente en cosas truculentas. Por ejemplo, el deseo de un marido pagano de hacer algo indebido o en su deseo de que la mujer abandone la fe. En estos casos, y para estos casos, hay instrucciones en la palabra de Dios de cómo hay que conducirse. Hablar de amenazas, cuando hablamos de amenaza, hablamos simplemente de tener confianza en Dios ante las bravatas y arrebatos que se puedan dar en su marido, que, como es natural, hacen profunda impresión en el alma de la mujer. Y esto porque el control de toda situación está en las manos de Dios. Ahí reside la fuerza. Estamos hablando de un tema muy importante. Tenemos que vivir tranquilos delante de Dios, descansando en Él, porque Él controla todo. Y como veremos más adelante, está atento a las oraciones de sus hijos. Bueno, hay más que decir, pero no hay tiempo para ello. Maridos. Pasamos a los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como vaso más frágil y dándoles honor también como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Un solo texto se dedica a los maridos cristianos en esta ocasión, pero está cargado de contenido y responsabilidad. 4 áreas se mencionan
en las que los maridos hemos de trabajar. Con el matrimonio, el hombre cristiano adquiere ante Dios responsabilidades y compromisos que ha de cumplir. 1. Vivir con la esposa con comprensión. Ahora veremos qué significa esto. 2. Tratarla como vaso más frágil. 3. Dándoles el honor que les corresponde como coherederas de la gracia de Dios, de la gracia de la vida. Y todo ello para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Vivir con la esposa con comprensión. Comprensión es una palabra que procede del griego y que literalmente viene a decir según conocimiento. Es decir, con la prudencia y comprensión basadas en un buen conocimiento del carácter peculiar de la mujer. El marido está obligado a saber esto. Un conocimiento que no tenemos inicialmente y que vamos adquiriendo los hombres, los maridos, en la medida en que nos sometemos a la palabra de Dios y vamos siendo transformados e iluminados por el Espíritu Santo. El esposo está obligado a conocer a su esposa y tratarla con sabiduría. Se dice pronto, ¿verdad? Y con pocas palabras. Pero qué grande es su alcance y qué fundamental. Yo cuando leo esto, en parte me avergüenzo de lo despacito que he aprendido y de los muchos errores que he cometido. Pero gracias a Dios, Él ha ayudado. Segundo, tratarla como vaso más frágil. Cuando era joven, solíamos hacer chiste a costa de esta frase. Decíamos, ¿qué sería del hombre si fuese él el responsable de dar a luz a los hijos? ¿Y qué sería del mundo? Y alguno decía, pues sería el fin de la humanidad porque no habría nacimientos. ¿Quién es el más fuerte? ¿El hombre o la mujer? Ahí estamos. Evidentemente, no es por ahí que hay que enfrentar este texto. La fragilidad de la mujer no está en ningún tipo de inferioridad respecto del hombre, ya sea en el terreno intelectual, el moral o el físico. Pues si bien es cierto que la mujer generalmente tiene menos fuerza física que el hombre, no por eso es menos resistente al esfuerzo. Más bien lo contrario en muchos casos. La mujer es más esforzada que el hombre. Entiendo que lo que hace a la mujer ser considerada un vaso más frágil, es decir, más fácilmente rompible que el hombre, es precisamente su sexualidad femenina. La maternidad es un servicio que la mujer presta a la humanidad y que hay que valorar debidamente. Es un servicio que entraña dificultades y peligros para ella, que la hacen así, de esta forma, más vulnerable. Es ahí donde la mujer debe ser tratada como vaso más frágil, con todo cuidado y consideración. Tercero, dándoles el honor que les corresponde
como coherederas de la gracia de la vida. Si alguien en algún momento considera que la mujer es inferior al hombre ante Dios, que es lo que vale, aquí queda desmentido y desautorizado. Ante Dios no hay diferencia alguna entre hombre y mujer. Y si no lo hay ante Dios, tampoco lo tiene que haber entre nosotros. El hecho de que el hombre sea considerado el cabeza de familia en las Escrituras, es decir, por Dios, no es cuestión de autoridad, que aquí nos hemos confundido. El cabeza de familia es el que manda. No. Ante Dios, no. No es cuestión de autoridad, sino de orden y armonía. El hombre fue creado primero, luego la mujer, como el complemento necesario e imprescindible para la procreación y para la existencia de la humanidad. Pero la autoridad, repito, la autoridad es de Dios. Dios manda en el matrimonio. Dios manda en nuestras vidas. Dios manda. Estamos hablando entre cristianos. Los que no son cristianos tendrán su problema. El hombre, en cuanto cabeza de familia, debe saber lo que Dios pide de él en el cuidado de su familia. Y según ese conocimiento que Dios le ha dado, debe conducirse, teniendo en cuenta que a nivel personal, cada miembro de la familia, la esposa, los hijos, es responsable y ha de responder de sus propios actos ante Dios. De este modo, todos en la familia son responsables y están obligados a respetarse unos a otros, dando el honor debido al padre y a la madre, para que, como dice el texto, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te sean prolongados tus años de vida. Dios lo tiene todo bien organizado. Cuando vivimos desorganizadamente es porque nosotros andamos por nuestros propios caminos. Y, por último, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí se dirige específicamente esta advertencia a los maridos en la relación con las mujeres, con sus esposas. Ten cuidado, ¿cómo actúas? Dios da mucha importancia a la forma como el marido ejercita su responsabilidad y cuidado respecto de su esposa. Este es el texto se refiere a eso. Y no está dispuesto a bendecir la vida de quien no se comporte adecuadamente. Ahí lo dejo. Bastante es. Bueno, llegamos a la segunda parte de nuestro texto. Yo sé que hay mucho más que decir de eso, pero no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de un texto específico. En la segunda parte, del 8 al 12, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo
mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados con el fin de que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En conclusión, y recogiendo todo lo dicho antes a las esposas y a los esposos, dice: sed todos de un mismo sentir. No hay apartados. Estamos ante un llamamiento general para todo el pueblo de Dios en este mundo. Y a la hora de comportarnos delante de Dios no hay diferencias ni privilegios para nadie. De todos nosotros se espera un mismo compromiso dentro de nuestra responsabilidad personal. Seamos esposas, esposos, maridos, madres, padres, hijos, hermanos, empleados, jefes, etcétera, etcétera. A todos nos alcanza un mismo compromiso espiritual ante Dios y para bien de este mundo. Porque este mundo necesita ver un pueblo, necesita ver gente que es feliz, que se comporta debidamente, que hace las cosas rectamente, que marca el camino. Y ese es el pueblo cristiano. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en este mundo. De todos y cada uno se espera que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, amigables, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo. Bendiciendo. Me paré a pensar, ¿qué significa esto? Bendiciendo. Pues es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos que saber y tener en cuenta que estamos en este mundo para bendecir, porque somos hijos de bendición. Ya hemos sido bendecidos con la salvación. Hemos sido bendecidos con todo lo que trae la salvación. Estamos para bendecir. Somos hijos de bendición. Y para bendición. ¿Qué herencia vamos a recibir? No lo sabemos. Pero sí sabemos, y de la boca de nuestro Señor Jesucristo lo hemos oído, que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nada se pierde de lo que hacemos en este mundo. Nada. Y nos queda, en los últimos textos, una promesa para los cristianos en este mundo. Es una promesa que viene muy de antiguo. El apóstol Pedro la toma del Salmo 23 y la hace actual y permanente. ¿Qué es esa promesa? El que quiere amar la vida
y ver días buenos. ¿Quién no quiere esto en este mundo? Es una promesa para los hijos de Dios y para la vida aquí. Sí, aquí. En este mundo de maldad y alejado de Dios, violento, nosotros los cristianos, según esta promesa y otras más que hay en la palabra de Dios, podemos aspirar, porque lo tenemos concedido, amar la vida y ver días buenos. ¿Cómo? El texto lo dice: refrene su lengua del mal. Hay que ver la importancia que da la palabra del Señor a la mentira. Refrene su lengua del mal, de desacreditar, de levantar falso testimonio, de hablar en contra de los demás. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Es decir, cuida tu boca y lo que hablas. Mira a dónde vas y lo que haces. Usa tu inteligencia, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Solamente en este texto podríamos tener una predicación entera. Tenemos que buscar la paz. Eso tiene mucho alcance. Estás en un sitio donde no puedes estar en paz, ya sabes que tienes que marcharte. Y muchas cosas más que se pueden decir. La razón para todo esto es muy simple, a la vez que grandiosa. He aquí otra promesa, una realidad. Los ojos del Señor están, antes lo mencionó una hermana en oración, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermana, ¿tienes una dificultad en tu matrimonio? Ora. Hermano, ¿tienes un problema en tu casa? Ora. Tenemos un problema en la vida, en el trabajo. Ora. ¿Tienes un problema en la vecindad? Ora. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, ¿qué más podemos desear? Nuestro Señor nos cuida. Él cuida a su iglesia. Ha muerto por ella. Ha dado su vida por ella. La cuida, nos dice en un lugar de la Biblia, como la niña de sus ojos. Y en otro lugar nos lleva esculpidos en la palma de su mano. El Señor quiere bendecirnos y nos ha hecho hijos de bendición. Pues que el Señor nos ayude a conducirnos en esta vida con sabiduría y comportémonos como Él nos pide.
porque el mundo necesita verlo. Es que el Señor nos ayude. Muchas veces cuando terminamos de escuchar la predicación, empleamos esa frase que el Señor